Hola, buenas noches compañeros. Vamos a hablar acerca de la toxoplasmosis ocular en estas clases de retina. Entonces, como introducción, es una enfermedad retiniana infecciosa que puede ser la causa más común de uveitis posterior. Representa entre el 50 y el 85% de los casos de uveitis posterior en Brasil y el 25% de los casos en Estados Unidos. Generalmente es producido por comer, uno de los factores de riesgo es comer cordero, cerdo y pollo mal cocido. También nos podemos infectar a través de las heces de gato, trasplante de órganos y transfusión sanguínea y agua, ¿verdad? Entonces aquí en este esquema, como lo podemos observar aquí, entonces aquí tenemos el ciclo de transmisión, ¿verdad? Este, está el huésped, que es el gato. Este gato cuando está infectado produce a través de las oocitos o también los quistes tisulares de la carne de cerdo, la carne de cordero. Entonces, luego estos son ingeridos por los seres humanos a través de las aguas, suero líquido, y se da la infección como un reservorio transitorio que es el ser humano. Entonces, los diagnósticos pueden ser serológicos y puede haber una identificación directa del parásito en sangre periférica, líquido amniótico o secreciones tisulares. Como podemos ver aquí podemos observar cómo cómo ingresa el parásito, invade la célula, hay una replicación intracelular y luego se repite el ciclo. Entonces ya aquí tenemos en la forma de taquizoitos y ya una forma latente como quistes de bradizoitos. Eh, la toxoplasmosis se produce por el parásito, ¿verdad? El Toxoplasma gondii, que existe tipo 1, tipo 2. La capacidad de identificar los tipos de parásito ahora puede proporcionar nuevos conocimientos sobre la patogenia de esta enfermedad y en última instancia convertirse en una importante herramienta de diagnóstico y pronóstico. Aquí tenemos la toxoplasmosis ocular en pacientes inmunocompetentes. Se caracteriza histológicamente por focos de inflamación corioretiniana granulomatosa y necrosis coagulativa de la retina con bordes claramente delimitados. Los pacientes inmunodeprimidos con toxoplasmosis ocular presentan taquizoitos y quistes tisulares en áreas de necrosis retiniana y dentro de las células epiteliales del pigmento retiniano, como lo podemos ver aquí. Una fase activa, la podemos ver aquí, y ya la cicatriz corioretiniana. La retina es el sitio primario de infección por Toxoplasma gondii en el ojo y el sello distintivo es un satélite de retinocoroiditis necrotizante a viejas cicatrices hiperpigmentadas acompañado de inflamación vítrea y uveitis posterior, como lo podemos observar en esta imagen. Algo bien característico dentro de la clínica de la toxoplasmosis es el signo de el headlight in the fog, es decir, eh, el faro en la niebla, ¿verdad? Porque asemeja como que si fuera un faro dando ese resplandor de luz en medio de toda la niebla. Es una luz tenue que se puede observar. Entonces, cuando nosotros hacemos fondo de ojo y podemos ver la lección activa, nos encontramos con este signo que se llama el faro en la niebla. ¿Cómo se puede ver en esta imagen? ¿Verdad? Aquí, aquí y aquí. También tenemos de que las cicatrices, puede haber una reactivación de retinitis asociada a cicatriz previa en una toxoplasmosis recurrente.
¿verdad? Aquí como en esta imagen, una lesión central típica de toxoplasmosis congénita. En algunos casos puede haber una uveitis anterior caracterizada por células inflamatorias en los precipitados queráticos acuosos de tamaño medio y las sinequias posteriores pueden estar presentes. Los ojos con retinochoroiditis toxoplasmática activa ocasionalmente desarrollan vasculitis retiniana con revestimiento vascular y hemorragias en respuesta a reacciones de anticuerpos circulantes y toxoplasma gondii local. ¿Verdad? Aquí en la figura 1 podemos ver una uveitis anterior asociada a toxoplasmosis ocular. Aquí podemos ver una retinitis difusa relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Aquí podemos ver una neuroretinitis toxoplásmica. Y aquí una retina, una toxoplasmosis resuelta tras el tratamiento. ¿Cuáles son los laboratorios que vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar los anticuerpos en la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. ¿Verdad? Sabemos que la IgG nos da valor de IgG, nos revela la presencia de un anticuerpo, pero no nos indica una enfermedad activa, sino que este estuvo presente en algún momento de la vida. La presencia de los anticuerpos. IgM sí nos indica una enfermedad activa. Entonces la IgM es la que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, aunque el diagnóstico es clínico, pero nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Resultados y complicaciones. La retinochoroiditis toxoplasmática puede provocar una pérdida permanente de la visión debido a necrosis retiniana, la uveitis y sus complicaciones. La visión central las lesiones afectan la fobia y el maculopapilar en el disco. Otras complicaciones reportadas incluyen edema macular, neovasculación retiniana, oclusión vascular y lesiones vitreoretinianas como hemorragia vítrea, membranas epirretinianas. Las membranas neovasculares subretinianas pueden ser una causa de pérdida repentina de la visión. Pueden producirse desprendimientos de retina reumatógenos y por tracción, así como glaucoma secundario y cataratas. ¿Cuál es el tratamiento típico de la toxoplasmosis? Pues la perimetamina, 75 miligramos a 10 miligramos, una dosis de carga, en 24 horas, seguido de 25 a 50 miligramos diarios por 4 a 6 semanas, dependiendo de la clínica. La sulfadiazina, de 2 a 4 gramos, dosis de carga inicialmente, seguido por un gramo dividido en 4 tiempos al día. Es decir, cada 6 horas por 4 a 6 semanas, dependiendo siempre de la clínica. Esteroide de 4 a 60 miligramos diario por 4 a 6 semanas, dependiendo de la clínica. Y el ácido folínico de 5.0 miligramos, perdón, el ácido fólico de 0.5 miligramos tableta o 3 miligramos intravenoso con preparación oralmente, de 2 a 3 veces al día durante la terapia de la pirimetamina. ¿Verdad? Aquí en esta imagen podemos ver una retinografía inicial, muestra un foco de retinitis blanco amarillento macular. La imagen B toma una falla de coherencia óptica. Inicial evidencia un desprendimiento del neuroepitelio junto con una lesión hiperreflectiva retiniana. La retinografía tras 2 inyecciones intravítreas de clindamicina y dexametasona muestra una cicatriz atrófica. ¿Verdad? Como lo podemos observar aquí, el OCT corresponde a la radiografía anterior, evidencia una reducción focal severa del grosor
de la retina neurosensoral con una marcada hiperreflectividad. Entonces podemos ver la diferencia entre este sin tratamiento y acá con tratamiento. Igual podemos ver una infección activa o novitis posterior activa sin tratamiento y con tratamiento. Vemos cómo la mácula, pues, después del tratamiento, logra a sus estadios iniciales anatómicos normales. Hay muchas preguntas sobre el tratamiento de la toxoplasmosis sucular. Los medicamentos disponibles no eliminan los quistes de tejido y no pueden prevenir la infección crónica. Se acepta que los esteroides disminuyen la inflamación y por lo tanto pueden conducir a una función mejor de la visión. No deben usarse sin medicamentos antitoxoplasmáticos para evitar el empeoramiento de la infección. El papel de los medicamentos antitoxoplasmáticos nunca se ha demostrado científicamente y es posible que su efecto se limite en los primeros días de retinitis. No existe cura para la toxoplasmosis, ya que los quistes de tejido son resistentes a los medicamentos disponibles y permanecen visibles durante muchos años. Es importante que la combinación clásica de piriptamina, sulfadiacina y corticosteroides, que se considera la terapia clásica para la toxoplasmosis ocular, es la combinación de medicamentos común utilizada y considerada la mejor opción. La terapia con trimethoprim sulfamethoxazol probablemente sea igualmente efectiva, tenga menos efectos adversos secundarios y un mejor cumplimiento del paciente. Sin embargo, se puede considerar que tiene un mayor riesgo de causar reacciones alérgicas graves debido a la larga vida del sulfamethoxazol. La duración del tratamiento depende del individuo y del cuadro clínico. Se usan gotas locales cuando hay uveitis anterior. Profilaxis de toxoplasmosis. Esto se indica especialmente en personas de alto riesgo como son las personas inmunocomprometidas y mujeres embarazadas seronegativas. Se recomienda cocinar bien la carne de cualquier tipo que sea, ya por encima de 16 grados los quistes tisulares son destruidos. También es una buena medida congelar la carne, ya que por debajo de los 20 grados los quistes no sobreviven. Es importante lavar bien las frutas y verduras y no consumir huevos crudos o leche que no sea pasteurizada. Definitivamente deberían evitar la exposición a las heces de gato. En las mujeres embarazadas se recomienda hacer serologías cada mes para detectar seroconversión. Entonces ahora vamos con las enfermedades por helmintos. Ya hablamos de toxoplasmosis. Ahora vamos a hablar un poco de las enfermedades por helmintos. ¿Verdad? Los helmintos son gusanos nemátodos que son parte de los nematelmintes e incluyen los principales gusanos intestinales humanos: Acarylumbricoides, Trichura, Necatora americana, Xylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis. También tenemos otros gusanos como el Toxocaracanis, Toxocaracati, Ancylostoma cani, Basiliscaris procyonis. Y los gusanos filariales que pueden causar filariasis linfática. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar acerca de las enfermedades oculares por helmintos. Primero vamos a hablar del toxocariasis ocular. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco de la patología, patofisiología, presentación clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento. Entonces tenemos el Toxocara canis. Es un helminto de distribución mundial que parasita perros y otros caninos. Los ejemplares adultos de Toxocara canis son unisexuales, o sea que muestran un dimorfismo sexual y miden de 6 a 18 centímetros, son de coloración blanca y amarillenta y se encuentran en el intestino de sus hospedadores definitivos. Los perros y adultos, la manifestación es normalmente asintomática, mientras que la infección masiva de Toxocaris canis
en los cachorros puede ser mortal. El ciclo de vida de la Toxocara canis. El ciclo de vida de la Toxocara canis, los parásitos maduran, complementan su ciclo de vida en cachorros y perras preñadas. Los huevos embrionados se excretan en las heces y maduran en el ambiente externo. Los humanos se infestan por la ingestión de huevos embrionados de la tierra contaminada o las larvas de huéspedes paraténicos. Las larvas se diseminan a órganos que originan larvas migran visceral toxocaris ocular. ¿Cómo lo podemos observar en esta imagen? ¿Cuál es la presentación clínica? La toxocariasis ocular puede ser clasificado en estas categorías: granuloma periférico, granuloma polo posterior, encefalitis crónica y presentación atípica. ¿Cuál es el hallazgo más común de la toxocariasis ocular? El granuloma retiniano. ¿Cómo se puede observar en esta imagen? Tenemos un granuloma periférico. Se presenta como una masa inflamatoria densa y blanca en la periferia de la retina. La atracción localizada en la retina puede producir la producción de un pliegue retiniano típico desde la periferia hasta el nervio óptico, como se observa aquí en esta imagen. Hallazgos fundoscópicos de la toxocariasis ocular: pequeños granulomas amorfos en el polo posterior. Pequeños granulomas amorfos con defectos de la capa de fibras nerviosas de la retina, como se observa aquí en estas flechas. También podemos ver granulomas periféricos con detritos de vítreos redondos, como se observa en esta flecha, y un pliegue retiniano traccional, como se observa en esta flecha. Hay hallazgos vítreos que incluyen desprendimiento de retina por tracción, opacidades vítreas blanquecinas en forma de puntos y velo vítreo, como lo observamos acá. También tenemos el granuloma posterior, se observa aquí en esta imagen, con cambios en el EPR circundante y arrugas en la retina interna. La tomografía de coherencia óptica de un granuloma en polo posterior que muestra su ubicación subretiniana. También tenemos la endoftalmitis crónica. Los pacientes con endoftalmitis crónica son típicamente más jóvenes que aquellos con formas granulomatosas más localizadas de la enfermedad. Las formas granulomatosas localizadas pueden ser una presentación tardía de una forma aguda de la enfermedad que se curó sin desarrollar desprendimiento de retina o tisis bulbi. Los pacientes presentan una reacción en la cámara anterior que puede variar de reacción granulomatosa moderada a intensa y puede conducir a hipopigmeia posterior. El pronóstico en esta forma de endoftalmitis depende principalmente del grado de organización intravítrea y del desarrollo de complicaciones como membranas retrolentales, cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y tisis bulbi. Presentaciones atípicas. Se han informado formas atípicas de toxocariasis ocular. La mayoría de ellos tenía un diagnóstico presunto. Esto incluye granuloma del nervio óptico y neuritis óptica, nematodos retinianos móviles, que más recientemente muchos consideran una fase temprana del Duchenne, corioretinitis difusa, conjuntivitis, queratitis y afectación del cristalino, incluida la larva móvil intralenticular y la catarata. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo de la toxocariasis ocular se obtiene mediante demostración histológica de la larva o fragmentos de este en los tejidos afectados. Esta evaluación rara vez se realiza y los signos clínicos, la epidemiología de imágenes y pruebas serológicas son suficientes para permitir el diagnóstico y
a pesar de que no confirman la presencia del parásito. Diagnóstico diferencial: retinoblastoma, toxoplasmosis, endoftalmitis y uveitis, retinopatía del prematuro, enfermedad de Koch, hiperplasia persistente del vítreo primario y vitreoretinopatía exudativa familiar, dentro de los diagnósticos diferenciales. El tratamiento: tenemos corticoides tópicos y sistémicos, mediáticos. Podemos utilizar el albendazol, 400 miligramos 2 veces al día durante 5 días, y el bendazol, 200 miligramos 2 veces al día durante un mes. Una parte de la toxocarasis es el DUCEN, que es la neuroretinitis subaguda unilateral difusa. Entonces tenemos la neuroretinitis subaguda unilateral difusa. Es una enfermedad ocular causada por la presencia de un gusano nemátodo en el espacio subretiniano. La enfermedad afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes y a menudo causa pérdida visual severa unilateral. La etapa aguda se presenta con una apariencia de retinitis subaguda, inflamación del disco óptico, vitritis leve a moderada, mientras que en las etapas tardías hay atrofia de la retina y del disco óptico, estrechamiento de los vasos retinianos y discapacidad visual severa. Las características del síndrome incluyen pérdida insidiosa, generalmente severa, de visión periférica y central, vitritis, trastorno epitelial pigmentario difuso y focal con relativa preservación de la mácula. Estrechamiento de los vasos retinianos, atrofia óptica, aumento del tiempo de circulación retiniana y hallazgos electroretinográficos subnormales. En la etapa temprana, la mayoría de los pacientes con Duchenne son asintomáticos y no tienen síntomas leves en esta etapa de la enfermedad. Los síntomas principales incluyen ecotoma central, paracentral, flotadores, pérdida visual leve moderada, muestra ocular. Los signos incluyen defecto pupilar aferente, vitritis leve moderada, hinchazón del disco óptico, vasculitis y estrechamiento de los vasos. Con menos frecuencia, los signos de segmento posterior incluyen hemorragia retiniana, subretiniana, exudación serosa y neovascularización coroidea. Etapa tardía: con frecuencia en los niños, la pérdida visual es insidiosa y el paciente acude a un médico durante las últimas etapas de la enfermedad. Si no se reconoce el nematodo y no se trata la afección, la enfermedad evoluciona a su etapa tardía. Los síntomas principales incluyen un escotoma denso central o paracentral y pérdida visual permanente severa, mientras que los signos incluyen un defecto pupilar aferente en el ojo afectado, atrofia óptica progresiva, estrechamiento de las arterias retinianas y marcados cambios degenerativos focales y difusos en el EPR. El nematodo puede sobrevivir durante 4 años o más y puede encontrarse en el espacio subretiniano incluso después del desarrollo de cambios en la retina y el disco óptico. El diagnóstico: la retinografía libre de rojo muestra un nematodo subretiniano ubicado en la retina nasal. La angiografía con fluoresceína se realizó en una etapa tardía del Duchenne, mostrando hiperfluorescencia difusa por defecto de ventana del epitelio pigmentario de la retina y retraso en la perfusión retiniana. Fotografías de fondo de color que muestran nematodo subretiniano. Y tomografía de coherencia óptica que muestra atrofia retiniana y nematodos en el espacio subretiniano. Aquí podemos ver una fotografía de color de fondo de ojo de un niño de 9 años con retinitis multifocal unilateral diagnosticada como presunta etapa de Duchenne. Apariencia después de 45 días, el paciente fue tratado con albendazol 2 veces al día durante 30 días. La agudeza visual mejoró de 20/200 a 20/70. El hallazgo retiniano más característico es la presencia de cultivos recurrentes de lesiones evanescentes multifocales, blanco grisáceo marino a nivel de la retina.
El tratamiento del DUCEN se debe realizar con fotocoagulación del nematodo cuando se identifica durante el examen del fondo de ojo. Se necesita una búsqueda cuidadosa del nematodo a menudo con una lente de contacto. Los medicamentos antihelmínticos cuando se presume el diagnóstico. Tenemos siempre el albendazol 400 miligramos al día durante 30 días con desvanecimiento de lesiones activas y recuperación visual. Eso es con la toxocariasis ocular. Ahora vamos con la oncocercosis. La oncocercosis, ceguera de los ríos, es causada por la etapa microfilarial del nematodo Oncocerca volvulus. Más del 99% de las personas infectadas viven en 31 países de África subsahariana, pero la enfermedad también existe en algunas regiones de América, como Brasil, Guatemala, México y Venezuela. Las filarias causan dermatitis, nódulos cutáneos debido a la encapsulación del parásito en el tejido fibroso y antecedentes oculares. La enfermedad es transmitida por un insecto del género Simulium, moscas negras, que se reproduce en ríos y arroyos de flujo rápido, lo que es el nombre de ceguera de los ríos. Presentación clínica. Vamos a ver microfilarias en la cámara anterior asociados o no con idiociclitis, queratitis epitelial puntuada, microfilarias corneales, queratitis esclerosante y neovascularización que conducen a discapacidad visual y ceguera en uno o ambos ojos en el 2-4% de los pacientes. El segmento posterior encontramos una atrofia LPR y coroides, principalmente el poro posterior, aglomeración de hiperpigmentación del LPR, depósitos intrarretinianos blancos y brillantes, retinitis, fibrosis subretiniana, neuritis y atrofia del nervio óptico. Tratamiento y la prevención, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos la ivermectina. Mata rápidamente las microfilarias, reduce la vida útil de los gusanos adultos. Este esquema terapéutico se administra 2 veces al día. El objetivo de estos programas era tratar al menos el 85% de la población en riesgo y eliminar por completo la transmisión del parásito en África y América para el año 2012. Vemos también otra de las enfermedades por el mictus, que puede ser la cisticercosis, que esta puede permanecer viable en el sistema nervioso ocular y central durante años. Las manifestaciones oculares pueden ser devastadoras a medida que el cisticerco aumenta en tamaño y muere liberando productos tóxicos que conducen a una reacción inflamatoria profunda causando ceguera entre 5 años. Como podemos ver acá. Entonces aquí vemos la presentación clínica. Aquí vemos un neurocisticercosis, que es la principal causa de convulsiones adquiridas en todo el mundo por el neurocisticerco. La enfermedad también puede provocar encefalopatía, signos meningios, hidrocefalia obstructiva y otras anomalías neurológicas. Los ojos y los tejidos anexiales se ven afectados en 13 a 46% de los casos de las personas infectadas. Las ubicaciones vítrea y subretinianas son ubicaciones diagnósticas con mayor frecuencia de cisticercosis ocular, que van del 68 al 74% de los casos estudiados. Como vemos en estas imágenes donde se observa el cisticerco en la retina. El tratamiento intraocular es la extirpación quirúrgica por medio de vitrectomía pars plana. Y muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en la próxima.